Buenas tardes, de nueva cuenta estamos aquí haciendo la grabación de esta tercera parte del tema que estamos tratando, que se llama Isaías 10:27, el yugo se pudrirá. Ahora estoy aquí de nueva cuenta con mis hijas, aquí en la Plaza Melchor Ocampo, donde hicimos ya el primer evento el año pasado. Y estamos aquí exactamente donde cayeron las granadas hace más de 10 años y hay una historia ahí en nuestro testimonio como familia de cómo Dios ese día nos libró y separó a sus hijos de este lugar antes de que sucediera ese evento. Voy a orar y después vamos a escuchar la alabanza como lo estamos haciendo y les pido que me acompañen. Padre, en el nombre de Jesús te doy toda la gloria y toda la honra, Señor, porque hoy estamos aquí con mis hijas en esta puerta de esta ciudad de Morelia, Señor, la cual creemos que tú amas, la cual creemos que tú estás recorriendo, Señor, como lo hacías antes, y ahora lo haces a través de la iglesia, a través del Espíritu Santo que mora en tus hijos. Ponemos en tus manos este tema 3. Te doy gracias porque tu palabra es el medio del cual aprendemos las cosas de una manera más segura, Señor. Por medio de ella tú nos redarguyes, tú nos enseñas, nos instruyes, porque quieres que seamos entendidos en los tiempos. Y yo te pido, Dios, que hoy tomes este tiempo de grabación y esta alabanza, Señor, llegue a los corazones. Posteriormente, Señor, lo que hablaré, Señor, tú lo confirmes con las señales que siempre acompañan cuando se habla de parte tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Que respires solamente tu presencia, pues solamente ese es el anhelo de mi corazón. Respiro, lo que respiro es tu dulce presencia, viviendo en mí. Mi diario, es mi diario, tu palabra viva, hablada a mí. Desesperado por ti, estoy perdido sin ti. Lo que respiro lo que respiro es tu dulce presencia, viviendo en mí. Es mi diario, es mi diario, tu palabra viva, hablada a mí.
desesperado por ti. Estoy perdido sin ti. Señor, ¿qué sería de nosotros sin tu presencia? Oh, dile al Señor dónde estás, cuánto anhelas estar cerca de Él. Oh, eleva tu voz a tu Señor y dile: tengo hambre de ti, Señor, hambre y sed del Dios vivo. Oh, sáciame en esta noche, Señor, lléname de ti, Rey, más, Señor. Desesperado por ti. Y estoy perdido sin ti. Desesperado por ti. Y Ok, vamos a comenzar hoy. Voy a empezar con un resumen de lo que fueron los dos videos anteriores. El Salmo 91:3 nos habla de un cazador y de una peste destructora. Vimos ya, creo en el video 1, quién es este cazador, y usamos como referencia la Biblia. En Génesis 10:9 nos habla de Nimrod, que fue un poderoso cazador. Entonces, todo tenemos que identificarlo por nombre. Cuando Dios está fluyendo a través de nosotros, cuando oramos por las personas, Él nos trae a veces el nombre de la situación que está padeciendo una persona. A veces es la opresión por amargura, por tristeza, por envidia. Y uno de los dones del Espíritu Santo es las palabras de sabiduría, las palabras de ciencia, junto con el discernimiento. Entonces, todo hijo de Dios lleno del Espíritu Santo tiene esa capacidad de que Dios le diga cómo se llama lo que está sucediendo, lo que está detrás de una situación, sobre todo de opresión de un hijo de Dios. Entonces, vimos también que Nimrod fundó Babel, Asiria y Nínive, y que a lo largo de la Biblia vemos que estos son imperios que afectaron y aún tomaron cautivo al mismo pueblo de Dios, a la nación de Israel, por su rebeldía, por adoptar prácticas de paganismo, de idolatría, de culto a espíritus inmundos, y fueron dejados en cautiverio por estas naciones. La personalidad, en esencia, es la prepotencia. Otra de las citas que vimos es que Nimrod es el primer hombre fuerte que hubo. Y eso en la palabra de Dios, en los evangelios de nuestro Señor, Él habló de un hombre fuerte que había y era necesario primeramente atarlo para poder decir: vamos a tratar con esta persona, con esta situación. Entonces, ese es como un resumen. Ahora, ¿qué medios usa esta entidad para sus propósitos? Y tengo aquí un resumen: es hechicería, encantamientos, magia, poderes que no son fantasías, son reales, pero que a los mismos siervos de Dios les tocó en el Antiguo Testamento, como Moisés, entrar al mismo palacio de Faraón, enfrentar a los magos de Faraón,
hacer delante de ellos señales que los mismos magos pudieron replicar, hasta un tercer milagro y un cuarto milagro ya no pudieron hacerlo, y ellos mismos tuvieron que confesar que el dedo de Dios estaba ahí y que ya no podían hacer. Entonces es algo que no debemos de ignorar. Y la otra es la idolatría. Cuando Dios saca a Israel de Egipto y lo lleva al Sinaí, es donde Él da ese listado de 10 mandamientos y comienza diciéndoles: tú no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás estatua ni imagen de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y en el mar debajo de la tierra. Entonces venían de 430 años de cautividad bajo una cultura de esas características y salen hacia una tierra diferente, pero con unos principios espirituales muy distintos. Hay algo que ahora me llama la atención en este momento que estamos todo el planeta Tierra inmiscuidos en esta situación de la contingencia. Hay que hacer reuniones de oración, sí, pero para resistir. No vayamos a esas reuniones de oración en calidad de víctimas. El Señor sentó a su Hijo a su diestra y le dio potestad en los cielos y en la tierra, y nosotros como su iglesia, como cristianos, tenemos esa autoridad. Tenemos que clamar las promesas de Dios, que dice que ninguna plaga tocará su morada. Nosotros, el día que aceptamos a Jesús, nos convertimos en morada de Dios en el Espíritu. Entonces, si Él está en nosotros, su fuego debe de consumir y cancelar todo lo que no sea de origen benigno. ¿Por qué clamas a mí?, le dijo Dios a Moisés cuando estaba frente al Mar Rojo y venía siguiéndolos el faraón. Está el líder de esta nación, el líder de este avivamiento, de este movimiento, clamando a Dios, y Dios le dice: ¿para qué haces eso? Usa la vara que tienes en tu mano. Entonces sí, hay tiempos de clamar a Dios, pero también hay que discernir si el tiempo es de humillación o es el tiempo de resistencia, porque ahí Dios le dijo a Moisés: usa la vara y dile al pueblo que marche. O sea, dile que se pongan firmes, y eso es algo que yo siento hoy, que Dios nos dice a nosotros como cristianos, que nos pongamos toda la armadura, resistamos toda esta situación, y una vez acabado esto, dijo Pablo, estad firmes. Entonces, hagámoslo en el nombre de Jesús, con humildad, con la mansedumbre del Señor, pero sin miedo, porque dice la palabra de Dios que Dios envió a su Hijo para condenar al mundo. Detrás de esto viene un mover de evangelismo que va a ser utilizado los testimonios de cada una de las personas que están viendo este video, de los que no lo están viendo, de cómo fue su encuentro con Dios. Entonces, usar la vara, que representa, de acuerdo a la palabra. Les voy a leer el Salmo 110, versículo 1, el 2 y 3, dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. El Señor, antes de partir y ascender a donde Él está hoy en este momento, delegó en la iglesia la autoridad de hacer y continuar haciendo lo que Él inició. Eso no ha parado. Hoy es más la opresión que hay en el mundo que la que había en sus tiempos. Hoy la maldad se ha multiplicado, pero la respuesta siempre la misma: la autoridad de Dios en el nombre de Jesús para cancelar, para reprender espíritus de hechicería, de brujería, para declarar que nosotros pertenecemos al reino de la luz, y donde llega la luz de Dios, todo lo que sea tinieblas se tiene que ir. Otro reclamo que le hizo Dios a otro siervo de Dios, al sucesor de Moisés, cuando perdieron la batalla después de conquistar Jericó y la siguiente ciudad sufren un revés. Josué se postra
Y Dios le dice a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Josué 7, versículo 10. Nuevamente Dios reclamándole a estos siervos que se postraban, pero no era momento de eso, era momento de tomar autoridad y llamar al pueblo. Entonces, vamos a entrar ahora sí lo que es el tema, el versículo lema de esta serie, que es Isaías 10:27, y lo voy a leer tal y como está en la Biblia Reina Valera. Dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Nuevamente hago la pregunta, ¿el yugo de quién se pudrirá? Eso lo aprendí en mis estudios de la universidad. No nada más leer sin analizar, sin hacer preguntas. Sí, cuándo, de quién, en qué momento, en qué contexto. Aquí habla de que su yugo se pudrirá, entonces hay que preguntarnos el yugo de quién. El yugo de Jesús, él dijo que era ligero y fácil. Cuando nosotros tenemos opresión, no es nada ligero ni nada fácil. Cuando tenemos una enfermedad es un yugo que Jesús ya pudrió. Cuando tenemos una opresión, cuando tenemos padecimientos, cuando nuestra mente no está en paz, no puede pasar un día sin estar pensando únicamente cosas buenas. Entonces tenemos que enseñarnos a depender de esta unción, porque aquí dice que es a causa de la unción. Les voy a leer lo que dice Isaías 10:28 en dos traducciones, la versión moderna y la Biblia al día. Es el versículo siguiente al que leí de la Biblia Reina Valera. En la versión moderna dice, llega el asirio a Ayat, pasa a Migrón y en Micmax deposita su bagaje. Y en la Biblia al día dice, llega el enemigo hasta Ayat, pasa por Migrón y deja en Micmax su equipaje. Entonces aquí vemos de qué yugo y de quién se está refiriendo. De nueva cuenta surge el asirio o el enemigo, como le conocemos nosotros como cristianos. Entonces, estas cosas, hermanos, solamente con la unción de Dios, y todos los cristianos tenemos la unción del Santo, eso lo dice la Biblia, pero tenemos que enseñarnos a moverla, a caminar en ella, a saberla utilizar, a no dejarnos oprimir de más. Si no tenemos la fortaleza necesaria en una situación, tienes una amiga, tienes un pastor, tienes un líder al que deberías o tendría que tener la disposición de darte un tiempo, de escucharte, de instruirte y después de hacer una oración de autoridad. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la palabra, que oremos unos por otros para ser sanados. A veces no podemos todo, a veces cuando decimos yo no puedo es porque Dios quiere que obres en un principio de humildad y tengas el valor de decirle a un hermano en la fe, ¿sabes qué? Estoy pasando esta situación en mi familia, ya no puedo, te voy a pedir que me ayudes en oración. Y se unen las fuerzas y se empieza a hacer más fuerte la resistencia nuestra. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que mejor son dos que uno. Entonces siempre todos tenemos que tener un compañero o una compañera de oración, y sobre todo cuando sabemos que Dios nos llamó a compartir y predicar su palabra, a ganar almas a través del mensaje de la y cuando Dios nos llama a ganar almas, a llevar y ministrar las vidas en donde quiera que estemos, en nuestro trabajo, en la calle, con familiares, necesitamos esa unción de Dios. Si no está presente y no se manifiesta, es algo que no deberíamos de nosotros permitir. Yo tengo 25 años que conocí del Señor Jesús a la edad de 23, con una historia internamente tronado emocionalmente, sentimentalmente, con adicciones. Y cuando me invitaron a aceptar a Jesús, yo no tuve más alternativa que decir, bueno, ya probé de todo, voy a probar esta opción que me están ofreciendo. Y como es voluntario, yo dije, bueno, que yo voy a orar. Entonces yo sé que a partir de ahí llegó la unción de Dios a mi vida,
llegó un llamado posteriormente a los 3 meses para servir a Dios. Y a Dios le ha placido que tardara tantos años en formación y en forjación, y hasta ahora estamos dando y trabajando en este llamamiento. Les vuelvo a repetir, donde hay unción, lo que el Señor nos encomendó sigue manifestándose. Voy a leer Marcos capítulo 16, del 15 al 20, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Entonces, esto no ha cambiado, no debería de haberse modificado, porque la situación es la misma, el enemigo es el mismo que enfrentó al Señor, el mismo que impidió que yo a los 12 años hubiera conocido de Jesús en mi adolescencia, y por alguna razón cegó mi entendimiento, y tuvo que ser hasta después de 10 años más, después de haber hecho cosas que a Dios no le agradaron, practicado y todas estas cosas, tuvo que venir una segunda oportunidad en mi caso personal como Miguel Ángel. Entonces aquí yo veo y resalto que dice que sobre los enfermos se pondrían manos y sanarían. Tristemente se ha descuidado esta obra. Se ora por sanidad desde los púlpitos, pero no se hacen los llamados al altar. Cada vida tiene una necesidad diferente, aunque se esté dentro de un mismo auditorio o congregación. Se ministra vía inalámbrica, sin contacto físico. Me ha tocado orar por personas vía telefónica. En esos casos mis manos no pueden estar físicamente sobre la persona, pero siempre le pido al Señor que Él ponga sus manos sobre él o ella. Entonces el contacto no en todo lado se ha perdido, pero sí yo puedo decir que ya no se ministra así, que ya no se tiene la fe de decir: aquí vamos a orar por esta persona que esté enferma, que pase y que oren los líderes de la congregación, y oren uno y después otro y después otro, hasta que se manifieste la sanidad de Dios. Ser sano es algo que Jesús pagó ya con su sangre. Ser libre de opresión es algo que Él ya pagó con su sangre. Entonces, yo creo que esto está permitiendo Dios para que nos volvamos a estos principios básicos. Voy a leer Hechos 4:29, lo que hacía la iglesia cuando estaba siendo perseguida. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vuelve el mismo principio, la palabra de Dios. Lo que Dios va a confirmar es la palabra que se habló, y la Biblia dice que el Señor habla a través de nosotros. Cuando nos disponemos, cuando vamos a dar un tema breve, una predicación, una enseñanza, y nosotros nos encomendamos a Dios, nuestro espíritu, y decimos: Dios, úsame. Yo me preparo, yo estudio la Biblia, pero ya al momento de estar ahí, yo te pido que tú seas el que esté fluyendo a través de mí, que tu poder y tu gloria se manifiesten. No son palabras vacías las que hablamos, son palabras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Pedro escribió que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y ahora tu Santo Espíritu es el regalo más valioso que tenemos. La vida eterna es algo, un regalo, una dádiva que tú nos das, Padre, pero tu Espíritu Santo es un sello, y nosotros tenemos que cuidar esa presencia. La Biblia nos dice que no lo contristemos, que no nos embriaguemos con vino en el cual hay disolución, sino que antes mejor seamos llenos del Espíritu Santo. Los que traemos ese trasfondo de
de adicciones, en el caso mío a la cerveza, y llegamos a Cristo y se rompe, sabemos lo que significa, sabemos lo que es estar en ese tipo de estados, cuando uno ve cosas, se imagina cosas, habla cosas de más. Todo eso son influencias que no vienen de Dios, y el Espíritu Santo es el único antídoto a ese tipo de adicciones, a esa y a cualquier otra. Voy a terminar con este salmo en el contexto de lo que dice la Biblia de poner manos. Salmo 76, del 1 al 6 dice: Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo y la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Gaza. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Aquí habla del lugar donde mora Dios, y hoy en el nuevo pacto sabemos que donde estamos 2 o 3 congregados en su nombre, Él está. Entonces tendríamos que tener esa autoridad y saber que podemos poner manos. Aquí dice que los fuertes fueron despojados, durmieron su sueño y ya no hicieron uso de sus manos. A que madure, a que sane emocionalmente, interiormente, Señor. Pero viéndolo, Señor, como un instrumento también, al igual que uno, y a lo mejor, y qué mejor que sea mejor que uno y llegue más lejos, Señor. Padre, gracias por la plataforma de Gospel, gracias por el equipo que respalda, Señor, por Martita, por Rita, por Rolando, por Liz, por Idolina, por Agustín, por Lolis, por Aimé. Señor, gracias por este equipo, esta plataforma que tiene su sede en esta ciudad de Morelia, que es la capital del alma de México, Señor. Padre, libera esta alma, Señor, el alma de México, para que de aquí, Señor, fluya a toda la República Mexicana y después a otras naciones, Señor. Este avivamiento, este fluir, Señor, pero basados con una estructura que tú has mostrado en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Vamos a terminar con una oración. Señor, te doy muchas gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos instruiste a escudriñar las Escrituras, porque en ella está el testimonio de tu Hijo y también la vida eterna. Gracias por este tema, gracias porque esa unción tuya, Señor, es verdadera, Señor, y nos guía toda la verdad. Permítenos, Señor Jesús, una vez que termine esta contingencia, tener el denuedo para predicar tu palabra y también el valor para ministrarla, Señor. Señor, yo sé que tú respaldas lo que nace de ti. Yo te ruego que estos tiempos, este video, Señor, pueda ministrar, Señor, a gente que tiene el llamado, Señor, a servirte, a sobre todo, Señor, consagrar su vida. Te doy gracias porque nos llamas, nos salvas, después nos pides que nos consagremos a ti, Señor. Señor, yo te pido que mucha gente que está consagrada a ti, Señor, salga del anonimato, Señor, y puedan ver y se les dé oportunidad en sus congregaciones de dar su testimonio, de orar, de practicar, Señor, con total libertad, Señor. Padre, necesitamos que la carga que viene se distribuya, Señor, no solamente los ministros, Señor, porque todos tenemos el llamado. Señor, los pastores, Señor, no tienen súbditos, tienen consiervos. En cada oveja que hay en su iglesia está un consiervo, Señor, y hay que ayudarlo a que crezca, a que madure, a que sane emocionalmente, interiormente, Señor.